Muy buenas tardes, queridos escaladores. ¿Qué tal? Espero que estéis pasando un día espectacular. Espero que estéis aprovechando el sábado al máximo. Espero que os hayáis planificado el día. Aunque sea fin de semana, tenemos que planificarnos todos los días para dar el máximo valor, para avanzar en nuestro propósito y avanzar en esa vida con sentido y dejar las cosas menos prioritarias sin hacer, no las más prioritarias. Por lo que os animo a que todos los días, recordados, planifiquéis y deis el máximo en cada oportunidad que tengáis. Hoy vamos a tener con nosotros a Haifa Gawi, con la que vamos a hablar de la importancia que tiene la lectura en nuestras vidas. ¿Vale? Lo importante y lo transformadora que es la lectura. Vamos, ya veo que está por aquí, la voy a invitar. Vale, aquí está. Muy Hola buenas, Haifa. Julio, Muy ¿cómo buenas, ¿qué tal estás? estás? Muy bien, Muy gracias. ¿Y bien, tú? muy bien. Bueno, voy a primero a presentarte. Ella se llama Haifa Gawi, nos está hablando desde México, ¿verdad? Y es la autora de la trilogía La Resiliencia. Muchas Así. gracias, Julio. Saludos a todos desde México, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este día. También yo quiero presentarles a Julio Meserreyes. Él es autor de la trilogía La escalera a tu nueva vida. Ahí Muchas está. gracias por Si acompañarnos. quieres, enséñanos tu libro para que la gente lo conozca. Es genial. Bueno, pero el tema que nos ha traído aquí, como ya he comentado hace un minuto, es la importancia que tiene la lectura en nuestras vidas y que la importancia que tiene la lectura de los libros a lo largo de la historia. Toda la importancia que ha tenido, que tiene y que siempre tendrán los libros, porque ahí la lectura que no se está sustituyendo por nada, incluso por mucha tecnología, mucha innovación, mucha novedad tecnológica, no está sustituyendo a la lectura por esa importancia que tiene. Y aquí lo que vamos a dar, bueno, como siempre, comentar cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer, nos lo ponéis aquí y nosotros contestaremos. Esto es un espacio para que charlemos, para que hablemos, para que compartamos. Por lo tanto, AIFA está aquí para comentarnos, para hablarnos de sus experiencias, para hablarnos y ayudarnos. Así que, bueno, si te parece, empezamos con el tema y la primera, perdona, la primera pregunta que tengo preparada es ¿cómo ha cambiado en tu vida, o sea, cómo ha cambiado tu vida a través de la lectura? Gracias, Julio. Bueno, yo quiero compartir una experiencia en donde la lectura la sigo considerando muy importante porque hubo un momento en mi vida donde tenía que tomar una decisión muy difícil. Ya que yo vivía antes en Beirut, Líbano, actualmente vivo en México. Era un momento en el que yo tenía un trabajo que me encantaba, muy bonito, muy padre. Yo trabajaba como asistente del embajador en la Embajada de México en Beirut, Líbano. Ya llevaba ahí casi 5 años y estaba muy contenta. Sin embargo, debido a la situación de inseguridad que había constantemente allá en Líbano, a pesar de que ya estaba bien, yo ya traía la inquietud y la idea de querer cambiar de país, de lugar de residencia. Y era una decisión muy difícil porque era dejarlo todo para empezar una nueva vida de cero. Entonces a mí, bueno, siempre me ha gustado la lectura y en ese momento yo leí un libro que me hizo como clic mental y me dio la respuesta que yo estaba buscando durante mucho tiempo y cómo a veces es increíble que a través de la lectura de un libro puedes encontrar una respuesta que has estado buscando durante muchísimo tiempo, ¿no? En este caso fue de que era una metáfora en donde hablaba de que, por ejemplo, en un recipiente a una persona le gustaban mucho las nueces y entonces metía la mano y quería sacar varias, pero a la hora de querer agarrar varias ya no podía sacar la mano. Entonces tenía que soltar para liberar su mano, ¿no? Y eso a mí me quedó muy claro de que, bueno, a lo mejor eso que a veces tú quieres mucho,
pero a lo mejor no te está dejando dar el siguiente paso que tú necesitas para avanzar en tu vida o para ser feliz. Y entonces ahí la moraleja es aprender a soltar. Y sí era Muy buena. difícil, gracias, porque era dejar como toda la zona de confort e ir hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre. Y en ese Eso. momento yo me acuerdo que leí uno de un autor que se llama Horacio Jaramillo Loya, autor mexicano, el de los consejos del búho, muy bueno el libro. Y como él, muchos me han inspirado para yo también escribir mis libros. Y es por eso que, así como a mí me ayudó, es que yo también les comparto esa experiencia, ¿no? Que les puede ayudar mucho también la lectura. Qué bueno. Mira, tu experiencia, tu historia me ha recordado una metáfora que yo pongo en mis libros y que habla sobre lo que estamos tolerando, sobre lo que, digamos, el sufrimiento en tu caso, ¿no? Que estabas tolerando a pesar de estar por no soltar esa situación o por no dar ese paso de soltar y de ir más allá. Y hay una metáfora que yo pongo en mis libros que habla de una persona que se encuentra en la calle, ¿no? Encima de un tablero con una punta que sobresale un poco y está sentado y está con cara de sufrimiento, está ahí sufriendo muchísimo. Entonces pasa una persona y le dice, oye, perdone señor, ¿está usted bien? No, es que tengo una punta clavada en el culo y me está doliendo mucho. Y le dice la persona, todo sorprendida, pero buen hombre, pero pues levántese y así deja de sufrir. Dice, no, es que todavía no me duele lo suficiente como para hacer el esfuerzo de levantarme, ¿no? Es un poco esa metáfora de que en fin, es la vida, al final, que Sí. todo lo que, las circunstancias que tenemos en las tres áreas, en salud, en economía y en relaciones, es algo que estamos tolerando de alguna manera, porque no estamos dando el paso para salir de ahí, que es un poco lo que tú, creo que también estabas comentando. Así es. No, pues muy buena también tu metáfora. Y yo también me gustaría contaros un poco lo que para mí ha sido la lectura, ¿no? Lo que para mí ha implicado la lectura. Yo, por ejemplo, al revés que tú, que me has comentado que siempre te gustaba leer, por ejemplo, yo era una persona que a mí nunca, yo decía que no me gustaba leer. Y si te parece bien, luego entramos en qué significa el no me gusta leer, porque creo que es una cosa muy importante que muchas personas, aprovecho para los que estáis aquí, nos digáis si os gusta leer o no, Claro. o qué resistencia tenéis a la hora de poneros a leer, y por qué, si no estáis leyendo, el por qué no estáis leyendo, o por qué no estáis leyendo lo suficiente, comentárnoslo y luego lo hablamos. Pues en mi caso, a mí no me gustaba leer. Y entonces lo que me ocurría en mi vida, pues que dedicaba el tiempo pues, a distracciones, un poco a lo que hacemos toda la vida, ¿no? A mantenernos ocupados, a distraernos. O sea, de alguna forma estaba intentando cambiar las circunstancias externas, pero directamente, pues, intentando cambiar el exterior, intentando cambiar, pues si no estaba feliz por las relaciones, pues intentaba que las personas cambiasen. Si no estaba feliz por mi trabajo, que yo estaba en un trabajo que estaba muy bien, pero intentaba cambiar eso. Sin embargo, llegó un momento que me perdí en mi vida, que me sentí perdido, que sentí esa pieza que yo hablo de mi puzzle que le faltaba. Entonces me faltaba una pieza, aunque todo el puzzle yo lo veía completo, pero había una pieza que no estaba. Y en esa pieza es cuando paré. Cuando vi eso, paré. Y la forma que yo me di cuenta es que empecé a leer biografías de las personas más exitosas y me di cuenta que todos lo que tenían en común eran que eran muy lectores, muy lectores, muy lectores. Y ahí es donde dije, venga, pues voy a empezar a leer. Y en ese empezar a leer fue donde en mi vida empezó a cambiar, empecé a abrir mi mente a otras posibilidades, empecé a conocerme yo y a conocer que me tenía que cambiar yo y no cambiar fuera. Pues ¿Y qué eso otras fue. objeciones crees que tengan las personas, por ejemplo, otra como así de que, es que a mí no me gusta leer o es que yo no tengo el hábito? ¿Qué otras Sí, objeciones? la de que no me gusta leer, yo creo que la mayoría de las personas con las que yo hablo me dicen, es que yo no suelo leer o es que no me gusta leer. Y yo me di cuenta, con mi propio caso, que yo decía no me gusta leer, yo era una persona que no me gustaba leer, me di cuenta que si entraba un poco más dentro de esa frase no me gusta leer, realmente lo que había detrás era no he encontrado todavía la lectura que me interesa, no he encontrado todavía Exacto. aquello que yo quiero, no he encontrado todavía el motivo, la motivación, el apalancamiento que me haga aprender más, conocerme más a mí a través de la lectura. Entonces, yo les diría que no es un no me gusta leer, sino es un no he encontrado todavía aquello que me gusta leer o aquello que, digamos, me puede ayudar y entretener o...
hacer terapia. Exactamente. O no sé si te ha tocado que, por ejemplo, a veces también algunas personas llegan a comentar, no, es que pues es que yo no tengo el dinero, pero más que como un gasto, yo lo veo como una inversión en uno mismo, ¿no? Porque así como el ejercicio es al cuerpo, la lectura es a la mente también, ¿no? No sé qué opinas de eso, Julio. Clarísimo, exacto. Al final, eh, una de las cosas que yo empecé haciendo en mi caso fue empezar a dedicar una parte de mi sueldo a invertir en mí. Es decir, yo dije, estoy invirtiendo o gastando, pero en ese momento que estaba era sobre todo gastando. Estoy gastando dinero en muchas cosas que yo creo que me van a dar esa felicidad, pero realmente no me la están dando. Entonces, a base de leer me di cuenta que había que invertir en mí mismo, en mi propia formación. Y eso es lo que me iba a hacer ir a otros lugares, llegar a otros lugares y cambiar mi vida, mis áreas y crecer. Y eso al final, si tú inviertes en ti, en tu formación y tu crecimiento, no es una inversión, no es un gasto, es un adelantarte a no gastar más en todas esas situaciones por el desconocimiento, por la ignorancia, por Sí, no saber afrontar una cosa, por tener que, de alguna manera, también externalizar eso que tienes que hacer, eso que necesitas hacer. O sea, si tú no lo pagas ahora, en un futuro lo pagarás para, de alguna manera, arreglar eso que se te está estropeando, ya sea salud, economía, relaciones, lo que sea. Al final, de alguna forma, lo vas a acabar pagando y mucho más caro, siempre. así Un poco es, sí. la norma que me pongo a mí mismo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues otro de los beneficios que yo también le he encontrado a la lectura, aparte de que te ayuda para la toma de decisiones, por ejemplo, a mí me ha ayudado en muchos momentos en donde no tenía claridad o tenía momentos de incertidumbre, como bien dices tú, o sea, primero tenemos como que saber cuál es el tema que queremos mejorar en nuestra vida o el que nos interesa para empezar a buscar las referencias en los libros, ¿no? Entonces, y pues la verdad a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, no sé qué más te gustaría a ti agregar a esto. Sí, mira, por ejemplo, estoy leyendo, perdonad que estábamos aquí liados. Bueno, buenas a todos los que estáis conectando a través de ti, Letra en el Ojo. Álvaro, Letra en el Ojo ha comentado que la lectura es apertura mental, disfruto aprender desde otras perspectivas. Mira, eso es un beneficio que ahora podemos hablar de él. Claro. Viverred, buenas. Miguel, muy buenas. Ayana, bueno, muy buenas a todos. Como ha dicho Letra en el Ojo, efectivamente, la lectura te abre a otras perspectivas. Es decir, yo hay una frase muy buena de Oprah Winfrey, que para mí creo que es fundamental y que para ella lo fue, y creo que el que no la conozca a Oprah Winfrey, es la mujer afroamericana más rica del siglo XX, para que nos hagamos una idea. Y la frase que ella dijo fue, la lectura me permitió ver más allá del porche de mi casa. O sea, es brutal. Para mí esa frase es brutal. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos crecemos, nacemos, nos educamos con lo que vemos alrededor. Es decir, por ejemplo, ahora yo, leyendo el libro de AIFA, podré ver cómo una persona que se ha creado en el Líbano, que luego está viviendo en México, que ha tenido todos esos aprendizajes y experiencias, podré aprender a través de sus experiencias. Podré saber cómo piensa ella, podré incluir esas posibilidades que son vidas totalmente diferentes a la mía dentro de mis propias experiencias. Entonces, mi rango, mis perspectivas, como ha hecho, como era ojo en el letra en el ojo, como ha hecho letra en el ojo, mis perspectivas van a ampliarse brutalmente y mis posibilidades van a crecer. Entonces, voy a salir de mi zona porque voy a ver que hay otras posibilidades. No Así sé qué es. te... Y a mí también me gustaría compartir una frase, Julio, que también me gusta mucho y dice así, la vida es como un libro. Algunos capítulos son tristes, otros felices, otros desafiantes. Pero si nunca volteas la hoja, nunca sabrás lo que el próximo capítulo depara. O sea Muy bueno. que, ¿verdad? O sea, a veces pues hay momentos difíciles, hay momentos tristes, pero siempre también es como cada día es una nueva oportunidad, es un capítulo nuevo en el que aprendimos algo a lo mejor de lo que pasó el día de ayer y es un constante aprendizaje. Y lo mismo en esto de las lecturas y de los libros, ¿no? Me gusta mucho más en esa frase lo del voltear la hoja, porque de alguna forma te está diciendo que lo que hay detrás de la hoja es incertidumbre. Entonces, Sí,
pero tenemos que voltearla para descubrir eso. Si no la volteamos, vamos a estar siempre viendo la misma hoja. ¿Qué quiere decir? Que si yo no hago cambios en mi presente, si no actúo en mi presente, voy a estar viendo siempre la misma hoja, porque no estoy volteándola para ver qué me depara el futuro y poder crecer, poder cambiar, poder, ¿no? ¿Y Eso, cómo podemos darles o qué tips les podemos dar a las personas que quieren ser lectoras o quieren aprender cómo hacer más lectores o tener más ese hábito? sí, sí, si te parece lo de los tips, vamos a decirles, me parece muy buena idea darles tips, pero lo vamos a dejar para el final, si De te parece, acuerdo. para poder hablar, para que podamos hablar más de los beneficios y sobre todo de qué más nos puede ayudar la lectura. Por ejemplo, otro de los beneficios que tiene la lectura es que te hace, te crea inspiración, crea creatividad en ti. O sea, cuando estamos viendo, por ejemplo, la televisión, estamos de alguna manera hipnotizados, no está requiriendo ningún esfuerzo por nuestra parte, no necesitamos ningún procesamiento mental, no necesitamos ninguna acción interna nuestra, simplemente nos mantienen ahí estáticos en el sofá o donde lo estemos viendo y entonces no estamos desarrollando esa imaginación, esa inspiración, no se está generando nuevas ideas, que es lo que hace la lectura cuando nos metemos en ese momento de lectura. Concuerdo contigo y por ejemplo el otro día una amiga me comentaba, es que para mí es muy difícil tener claridad mental, entonces yo le decía, pues tienes que leer mucho y después en la lectura te va a venir la creatividad, te van a venir una lluvia de ideas y Eso entonces es. lo que tienes que hacer es anotar y de ahí después empiezas a planificar y así es como vas a ir obteniendo más y más claridad, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Es que me parece que es fundamental la lectura para eso, para poder conectar, para poder ampliar la mente, para poder que el cerebro se desarrolle, que amplíe esos caminos neuronales que tenemos ya de alguna forma ya creados, pero con la lectura podemos modificarlo, podemos crear nuevos caminos, podemos crear nuevos pensamientos, nuevas ideas. Yo creo que es fundamental la lectura para eso. Además, también creo que es una de las cosas por lo que yo he escrito mi trilogía, es un poco lo fundamental que es para el autoconocimiento. Leyendo nos autoconocemos a nosotros mismos. Es, es algo principal, porque como yo contaba en mi historia antes, nos pasamos la vida, el día a día, intentando cambiar el alrededor, cambiar las circunstancias, cambiar ya los efectos. Y no nos centramos en la causa, que somos nosotros. Y si leemos, si nos paramos un rato cada día, media hora, lo que sea para cada uno, si nos paramos, vamos a poder autoconocernos, vamos a poder ver qué pensamientos tenemos, qué ideas tenemos, qué nuevas ideas se nos ocurren. Vamos a crear ese espacio para nosotros. Es correcto, así es, el autoconocimiento es lo principal para poder también comprender lo que sucede a nuestro alrededor, pero lo principal es eso, el autoconocimiento. Concuerdo contigo, Julio. Mm, ahí está. No sé si Y tengan luego, algunas preguntas o, perdón, ¿qué ibas a decir? sí, por ejemplo, también mira, por ejemplo, Sonia dice hay que mirarnos a nosotros mismos, eso es Sonia. Bueno, a los que se acaban de conectar, deciros que estamos hablando de la importancia de la lectura. Aquí hay personas que son muy lectoras, pero hay otras personas que seguramente no lo tengan incluido en el hábito de su día a día y creo que es fundamental que la lectura forme parte de nuestros hábitos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una estadística que salió en 2018 de cómo era Estatista o algo así era la página, no me acuerdo, que la leí en 2018 que decía que en España, yo miré en España, en México no sé cómo será, creo que en España las personas dedicaban 240 minutos diarios a ver la televisión, de media. Imagino que es de media si nos ponemos a ver cuántos minutos al año se dedican, es una barbaridad. Es una barbaridad todo ese tiempo que estamos sin avanzar, sin crecer, sin conocernos, sin trabajar en nuestro propósito. Y si sustituimos de esos 140 minutos, aunque sea solo media hora en la lectura, estamos dando una vuelta brutal a nuestra vida, a nuestras circunstancias. No sé Hola, si se ¿me ha cortado. se cortó? Sí.
cortó un poquito. Te escucho. Sí, totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, mientras, como bien decías, mientras está uno viendo la tele, o sea, no te está dando nada más que entretenimiento, y yo no digo que tenga nada de malo en el entretenimiento, pero es muy No, importante lo que dices porque, por ejemplo, el leer no nada más es leer por leer, ¿no? Sino que tratar de leer con el propósito de aprender, con el propósito de qué te va a aportar la lectura de ese libro, qué beneficios te va a dar, ¿no? Entonces es muy importante aplicar lo aprendido para que funcione, porque pueden decir algunos a lo mejor, es que yo leo mucho, pero no veo cambios en mi vida, pero es que es hasta que uno empiece a aplicarlo, hasta que empiezas a formar parte como de tu creencia, de tu hábito mental, y entonces es cuando te va a empezar a funcionar lo que quieres conseguir o lo que quieres lograr, ¿no? eso es clave también, porque muchos, o sea, el hecho de leer mucho y de escuchar mucho de alguna forma te va creando nuevas creencias. Pero cuando realmente se consolidan es, como tú dices, cuando se experimenta que para ti eso te funciona, que para ti eso es verdad. Cuando existe ese compromiso, ese más allá, ese dar un paso más y hacerlo y probarlo y experimentarlo. Comenta Alcimera, la lectura para mí era como un castigo, ahora es parte de mí. Muy bueno. Porque Muy bueno. posiblemente porque Gracias por hayas, tu comentario. posiblemente porque hayas encontrado, ¿no? Porque ha encontrado la lectura que le aporta, que le ayuda, que le gusta. Luego Exactamente. dice, supongo que a muchos les ha pasado, es como un manual que tenemos que aplicar. Eso es. Sonia comenta, yo Eso es. empecé a amar la lectura cuando apareció La voz de tu alma y ahora no paro. Muy bueno. Creo que todos Muy bueno. hemos empezado parecido. Muy bueno, Sí. Sonia. Ahí está. Bueno, pues aprovechando hablamos del libro de lectura, Aifa, cuéntanos primero de qué va tu trilogía, si te parece, y luego coméntanos de dónde lo pueden adquirir. Claro que sí. Muchas gracias, Julio. Bueno, se los voy a mostrar. Mi trilogía es la de resiliencia. Este es el primer libro. ¿Sí se alcanza a ver bien? Y luego el segundo se llama, ahorita les digo de qué trata cada uno. Y el tercero es Enfócate en lo importante. El de resiliencia, en el de resiliencia yo hablo acerca de, por ejemplo, básicamente de lo que fue vivir durante 10 años consecutivos en una guerra civil en Beirut, Líbano, cómo fue vivir en esos momentos de incertidumbre, de miedo, de dificultad, y qué mentalidad yo tuve para lograr salir adelante de todas esas situaciones. Y también lo que implica, por ejemplo, ser de dos diferentes culturas, porque al llegar a México, pues es un shock cultural, empezando por el idioma, porque yo no hablaba el español, mi idioma natal es el árabe, aunque ahora yo domino mejor el español, porque el árabe es un poquito difícil, su escritura y también el hablarlo, o sea, un poquito. Y también habla acerca, por ejemplo, de lo que implica empezar una nueva vida en más de una ocasión, ya que yo estuve primero en Líbano, luego en México y luego regresé. Y por eso mi mensaje principal es el de, eres más fuerte de lo que crees, nunca te rindas. ¿Por qué? Porque siempre hay que seguir adelante. O sea, en la vida siempre se van a presentar retos, desafíos, no hay que verlos como problemas u obstáculos, sino todo lo contrario, son retos o desafíos que te pone la vida para tú dar ese salto, para subir a un siguiente nivel, y cada vez te vas haciendo más fuerte, te vas haciendo, vas teniendo más experiencia o más aprendizajes, ¿no? En el segundo libro, que es Sé leal a ti, pues habla acerca de un poquito también de cómo, a pesar de las dos diferentes culturas y de las creencias de cada una de ellas, como decías tú hace ratito, te autodescubres, te conoces a través de la escritura y empiezas a saber quién eres tú realmente, y empiezas a ser leal a ti independientemente de cualquier país, ¿no? Y entonces, si tú eres feliz, tú vas a poder ayudar y vas a poder inspirar y poder transmitir eso a los demás. Entonces, primero tiene uno que amarse a uno mismo para poder dar ese amor a los demás. Y en Mira, el tercero antes Sonia perdón, decía primero tú. Perdona, es que antes Sonia decía primero yo. Sí, justo. Hablaba de eso. Quería puntualizar que no, antes sí, Sonia comentó adelante. eso. Gracias, Julio. Si Sigue, hay más sigue, perdona. comentarios, yo me detengo, no hay cuidado, ¿eh?
porque No, luego no, yo hablo tranquilo. y me sigo. Y en el tercer libro, enfócate en lo importante porque tenemos muchas distracciones hoy en día, ¿no? Entonces, esas distracciones a veces nos alejan de nuestras metas o de aquello que nos hace feliz. A veces le damos importancia a cosas que no la tienen. Y aquí hablo precisamente de eso. O sea, en sí hablo, por ejemplo, cómo a pesar también de las diferentes culturas que pueda haber cosas que me gusten de allá del Líbano y de aquí de México, cosas que a lo mejor no tanto, yo siempre elegí a ver lo bueno. O sea, de quedarme con lo bueno de cada experiencia, de Ujú. cada país, pero no nada más se refiere a los países. Esto se refiere a tu vida cotidiana, o sea, en el día a día, de, por ejemplo, cómo a veces nos pasa algún problemita y estamos enfrascados un ganos todo el día en eso. Y mejor nos enfocamos y dirigimos nuestra atención en aquello que queremos conseguir y evitar esos distractores para lograr nuestros objetivos y para lograr pues ser felices y poder así contribuir más a los demás. Eso es. Y una forma es la lectura. Porque Así también muchas es. veces yo en mis libros hablo mucho de protegernos de todas estas interacciones que tenemos externas, de mucho de las noticias, que al final lo que nos están haciendo es distraernos, bajarnos la energía, llevar nuestra atención a cosas que están ocurriendo en el exterior, a muchos kilómetros de distancia, a mucha distancia, y que no solemos poder hacer nada al respecto, pero sin embargo sí que nos están afectando en nuestro día a día. Yo creo que es Julio, muy importante eso que has comentado. gracias. ¿Tú nos puedes decir de qué trata tu trilogía, por favor, cada uno de Sí, yo tus libros? en mi trilogía La escalera a tu nueva vida, ¿vale? Que la tengo aquí también. Aquí está, aquí está. Son La escalera a tu nueva vida, Los peldaños y la cumbre, y es mi proceso de transformación desde las circunstancias que yo me encontraba, en las que no me gustaba leer, en las que me faltaba una pieza, en las que pasé por varios dramas personales, familiares, de enfermedad, por ejemplo, un cáncer de mi padre que acabó con su fallecimiento y todo el proceso ese de cuidador que fue muy dramático, pues todo eso al final me fui creando un manual de instrucciones que llamo yo y aquí es donde están un poco todas esas herramientas para salir de esos hoyos, primero, porque primero tenemos que identificar en qué situación nos encontramos, en qué circunstancias y una vez que sabemos en qué circunstancias estamos en cada área, podemos trabajar, llevar nuestra atención a poder salir de esos hoyos, como yo llamo. Y ahí lo que hago es montar una escalera para aquel que quiera ayudarse a salir de ese hoyo pueda usar la escalera. No, lo que estoy invitando, no estoy intentando sacar a nadie del hoyo, no estoy intentando que nadie salga, sino simplemente yo monto la escalera para el que quiera pueda salir de esos hoyos. Luego la segunda parte son los peldaños, que es una vez que ya tienes la escalera montada, pues tienes que ir subiendo los peldaños y te vas a dar cuenta que cuando empiezas a cambiar, yo me di cuenta en mi transformación que empecé a cambiar, que todo mi mundo alrededor también empezó a cambiar. Me empecé a encontrar más solo, empecé a encontrar vibración diferente, tuve que empezar a protegerme, lo que hemos hablado antes, de interferencias, de relaciones tóxicas, por así decirlo, porque tengo que dar mis prioridades, tengo que tener mis prioridades para poder avanzar en eso que yo quiero. Y luego Así también es. hablo mucho de las relaciones conmigo mismo, que es fundamental el autoconocimiento. Eso es fundamental, lo hago muy paso a paso para que nos descubramos, sepamos relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro propósito, que para mí es la cumbre, que es todo ese camino de encontrar el propósito de vida, que es lo que a mí me hace feliz, ese camino, ese que nos hace feliz hacia nuestra cumbre. Cómo encontrarlo, cómo autodiagnosticarnos para ver cuál es y cómo apalancarnos para dar el máximo en ese camino. Es un poco el resumen de mi Muy trilogía. interesante. Gracias. Por aquí Aurora nos comentaba, hola Julio, hola Efa, buenas Aurora. Excelente entrevista y tema, qué mejor herramienta que los libros para conocernos y también para desarrollarnos tanto a nivel personal como profesional. Eso es, no sé si quieres comentar algo. Te Pues cedo sí, el turno. muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo porque también, por ejemplo, si estudias algo y quieres mejorar en eso, pues te vas a ese tema en específico y tienes que leer para desarrollarte profesionalmente. Y si es a nivel personal para un crecimiento o superación personal, es lo que decíamos hace rato acerca del tema que a ti te interese crecer en eso, es lo que tú vas a elegir para entonces, primero es una decisión.
Entonces tú vas a Eso es. decidir, elegir qué es lo que quieres mejorar en tu vida para a partir de ahí partir y ya entonces decidir qué es lo que quieres leer, ¿no? Claro, es que ahí plantamos de alguna manera la idea de que yo si leo mucho de un tema que a mí me guste, por ejemplo, a mí en este caso me ha gustado el crecimiento personal, me gusta la autoayuda, me gusta mucho el autoconocimiento. Entonces, si a alguien que le guste lo que sea mucho, lee muchísimo y se vuelve un experto en eso luego, como has comentado, lo va a enlazar personal, pero también lo va a aplicar personal y también profesionalmente, como dice Aurora, y va a poder ayudar a otras personas que se encuentren en ese mismo camino a crecer, les va a poder dar un servicio, una contribución, les va a poder ayudar a esas personas, que al final el propósito siempre consiste en ayudar a otros a solucionar un problema, a Así lo es. a lo que sea. Entonces, creo que es importantísimo, más allá de solo el crecimiento personal, como comentaba Aurora. Así es, y para poder ayudar a los demás, primero uno se tiene que ayudar a sí mismo y ser su mejor versión y crecer para entonces poder contribuir y poder inspirar a los demás. Si no, tiene que estar uno bien para poder hacer eso o transmitirlo, ¿no? Eso es, primero uno, no podemos dar nada que no tengamos. Es decir, yo no puedo dar Exacto. dinero si no tengo dinero. Yo no puedo dar amor si no soy fuente de amor, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, que antes de que queramos ayudar a alguien, antes que queramos de alguna manera vivir en este propósito, primero nosotros tenemos que ser eso, primero tenemos que ser abundancia en eso. Si yo quiero ayudar a alguien con dinero, tendré que tener dinero. Si yo quiero ayudar a mi familia con dinero, tendré que generar muchísimo dinero para poder ayudarles. Si mi familia necesita un dinero y yo no puedo dárselo, lo que tengo que hacer es ver por qué yo no puedo dárselo. O sea, muchas personas nos quedamos en, como no tengo, no puedo ayudarlos, pues ya está, no pasa nada. No, tengo que apalancarme y decir, ¿por qué no lo tengo? Yo debería tener esa cantidad de dinero para poder ayudarles. Entonces, y como con el dinero es un ejemplo, al final todo es energía, y como con el dinero con todo, información, amor, energía, vibración, lo que sea. Así es. Altesparta dice saludos desde Venezuela. Saludos. Ah, saludos hasta Venezuela. Sonia dice, ya tengo el primero, gracias. A darle, Sonia. Subir peldaño a peldaño para afrontar los obstáculos, eso es. Nos vemos en la cumbre. Bueno, bienvenidos a Carlos Sánchez y Sonia. A mí me gusta el crecimiento personal, me encanta. Pues a leer mucho crecimiento personal, que sé que lo estás haciendo, y a volverte una experta, a experimentarlo muchísimo, que es lo que te va a dar la experiencia, la experimentación en ti, y a escribir o a buscar el vehículo, que por ejemplo Haifa y yo, en nuestro vehículo creo que es los libros, a través de lo que queremos ayudar a los demás, pues a buscar el vehículo que vaya contigo. Es mi consejo. Julio, Y me bueno, si gustaría te agregar parece, algo, perdón, sí, no, dale, que dale. muchas veces podemos usar por ejemplo, el dolor o el apalancamiento emocional a nuestro favor. O sea, en lugar de, por ejemplo, ponernos en posición de víctimas de que, ay, yo no tengo esto, me falta lo otro, o no puedo, sino más bien tratar de ser resolutivos y buscar la solución y cambiar ese enfoque. Ese es otro también de los beneficios de la lectura, ¿no? Que te cambia el chip mental y entonces empiezas a verlo de otra manera, porque cuando uno Ujú. se pone en posición de víctima, como que se bloquea uno y menos ve, ¿no? En cambio, si dices, no, quiero ver cómo puedo solucionar esto, cómo lo puedo mejorar, entonces más claridad mental vas a tener y la puedes buscar también en los libros, ¿no? Eso es, buenísimo, eso es. Bueno, si te parece, no sé si hay más preguntas por aquí. Dejadnos preguntas si queréis. De todas maneras, vamos a ir hablando de los tips que os hemos comentado al principio. Vamos a ver unos tips, pues para que podáis empezar. El que no esté leyendo o que no le guste leer, que no tenga tiempo para leer, que cualquier excusa que os pongáis. Por ejemplo, yo me ponía la excusa de que no veo necesaria la lectura porque, bueno, pues yo había tenido mi formación académica, ya había tenido ya un poco mi trabajo estable y llegó un momento en mi vida pues que yo pensaba que no necesitaba seguir aprendiendo porque es un poco
la educación que nos dan, ¿no? Tú te vas educando hasta una cierta edad, al final de la universidad o máster o lo que sea, y a partir de ahí ya dejas de aprender. Pues a los que estén en esa situación y no estén leyendo o quieran incluir la lectura en uno de sus hábitos, pues vamos a dar unos tips, ¿verdad? Ahí falló. Si te parece, si quieres empezar por el primero. Bueno, gracias, Julio. El primero que a mí, que yo tengo en mente es, por ejemplo, eh, empieza poco a poco. Es decir, si tú no estás acostumbrado, acostumbrada a leer, puedes empezar el primer día con unas 3, 5 páginas. El siguiente día le aumentas otras 2, hasta que a la semana ya sin darte cuenta ya te estás leyendo 10 hojas, ¿no? O 10 páginas. Y después cada vez te va a ir gustando más. Y el otro tip que yo doy también es como fijarte un horario. Es muy importante hacer como una rutina. Si, por ejemplo, al principio puedes empezar con 10 minutos, después 15, después 20 y a lo mejor después te gusta tanto que diario le dedicas media hora. Así como a lo mejor haces media hora de ejercicios, también puedes dedicarle media hora a la lectura. Y eso es una inversión en ti mismo, en tu mente. Esos son los dos tips principales que a mí me gustaría compartir. No sé cuáles son los tuyos, Julio. Sí, muy buenos. Gracias. Javier Garrido dice, muy de acuerdo, la crisis como motor del cambio, como motor de la acción. Ahí está. Es, iba a decir es una alegría, no es una pena, pero es una alegría, Javier, que, que al final muchas veces tenemos que caer en un hoyo, como yo hablo, tenemos que encontrarnos con un hoyo muy fuerte para buscar ese cambio. De alguna manera tenemos que sentir que lo hemos perdido todo para buscar otra nueva posibilidad. Y a través de la lectura creo que se pueden encontrar esas posibilidades, esos nuevos aprendizajes, esas nuevas oportunidades, sin necesidad de llegar a esa crisis o ese que comentabas. Yo como tips me gustaría añadir a los que ha dicho Aifa, justo, además que nos busquemos un lugar en casa, un espacio en casa que sea para nuestra lectura, es decir, que nos conecte, que de alguna forma nos ancle ese espacio a ese momento nuestro, a ese momento para nosotros, para que también nuestro cuerpo, nuestra mente sepa que ese próximo media hora que ha dicho ella o el tiempo que sea, lo vamos a dedicar para nosotros, lo vamos a dedicar a nuestro conocimiento, a nuestro crecimiento, a un ratito para mí, ¿no? Que se suele decir. Bueno, solo de comienza leyendo poquito a poco, creo que eso también es clave. Y sobre todo, que comience leyendo algo que les gusta. Creo que también es fundamental. Comenzar leyendo Claro. algo que te gusta, algo que te atrae. No lo que los demás te recomiendan. Es decir, vale, muchas veces estamos obsesionados, bueno, no es la palabra obsesionados, pero nos encanta hacer o comprar o leer lo que los demás nos recomiendan. Pero nos tenemos que dar cuenta de que cada uno somos un mundo distinto, en el sentido de que cada uno tenemos nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra educación, nuestro momento. Está muy bien que nos recomienden, está genial, pero escuchémonos a nosotros, escuchémonos qué me gusta, qué me conecta, con qué me siento a gusto, con qué estoy bien leyendo. Y si no estoy bien con ese tema, pues buscar algo que a mí me atraiga, que algo que me entretenga. Exacto. Sí. Y luego algo que yo erré mucho en los años que decía no me gusta leer, algo que erré mucho fue empezar a leer cuando hay tiempo, cuando te vas a la cama y cuando ya estás cansadísimo y antes de dormir. ¿Qué ocurría? Pues que efectivamente leía una hoja o dos y me dormía, estaba cansado. Entonces, y ahí es donde empecé a decir, es que no me gusta leer, es que no estaba en el momento óptimo, no lo estaba haciendo, estaba ya más para dormir que para leer. Entonces, haciendo esto que hemos comentado, buscando tu espacio, buscando tu rutina diaria, buscando tu tiempo, en un momento en el que estés con energía alta, seguramente es mucho más fácil que te enganches a esta lectura y a este crecimiento personal, como dice Sonia. Julio, y también me gustaría agregar, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado antes también, de que dejaba a veces los libros a medias y pues así no me aportaban nada, ¿no? Entonces el hábito es diario, porque si yo leo 5 hojas hoy y dejo pasar una semana y luego a la siguiente semana otra vez leo, así no, o sea, tiene que haber continuidad para que entonces realmente lo que estás leyendo te beneficie, ¿no? Ese es otro punto Eso también. es.
al final, eso es, al final es un músculo, ¿no? Es así. Al final es igual que un músculo como cuando, por ejemplo, sales a correr, a andar al gimnasio. Todos nos damos cuenta que cuando lo dejas un día, 2 días, una semana, pierdes todo lo que habías avanzado. Y esto también es un músculo. El cerebro, el hábito es un músculo que tenemos que tratar rutinariamente, diariamente, y es lo mismo que ese ejercicio que hacemos. Como es lo mismo que... Entonces, por eso es tan importante crearnos ese hábito. Bueno, tenemos aquí algún comentario. Sonia dice, yo tengo que organizarme, pero tengo tanto... Planificación, priorización, Sonia. Y acción. Y empieza a hacer, a experimentar y ya está. Es que quiero empezar todos a la vez. Pues de uno en uno. Me gustaría comentar algo ahí, Julio, en lo de Sí. lo que dice Sonia. A mí me pasaba, Sí. yo quería hacer 10, 15, 20 cosas a la vez y me estresaba porque no terminaba sin hacer nada. Hasta que luego dije, los voy a anotar, así sean 10, 20 o 30. Y si logro en el día de hoy hacer 5, ya con eso es ganancia. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí, tengo mi pizarroncito. Claro, yo voy haciéndolo, luego lo borro y luego lo apunto, pero Claro, bueno. hasta mi planificador lo compré para eso. Y aquí está lunes, martes, miércoles, entonces, y así yo es como un recordatorio y ya lo voy haciendo. Entonces, con que logres 3 cosas en el día, Sonia, ya es ganancia. Y así no te estresas y lo vas logrando. Es Es planificar. fundamental. Es fundamental la planificación y sobre todo la priorización. Porque planificar sin priorización, al final estás planificando Sí, aleatoriamente. Entonces, la prioridad. priorízate qué es lo que más necesitas en este momento, qué es esa área tuya que más quieres impulsar y lee sobre eso, experimenta sobre eso, prueba sobre eso. Juega, yo lo digo de alguna manera, juega a hacer otra, a actuar de manera diferente. Yo creo que así es como vas a empezar a encontrar lo que te beneficia, lo que te funciona, ir hacia lugares diferentes. Yo creo que es un poco... Bueno, no sé si quieres aportar algo más, no sé si alguien quiere aportar algo más. No sé Si si quieres tengan tu más AIFA, si quieres preguntas. dar un último consejo, una última idea, Me gustaría decir otra frase. genial. Dice, mejores compañeros en las horas desocupadas son los buenos libros. Ese es un proverbio árabe y a mí me encanta. Muy bueno, muy bueno. Y además que como compañeros, porque la mejor relación, la más importante es la que tenemos con nosotros mismos. No podemos olvidarlo. Entonces, esos compañeros te van a hacer encontrarte a ti. Esos compañeros son Así los es. libros que dices, te van a hacer encontrarte a ti. Entonces, comenta Sonia, también estoy con oposición. Voy a terminar el Iván. ¿El Iván? Eso no sé lo que es. Yo tampoco. Bueno, si la oposición es tu propósito, con toda la oposición. Al final lo que tienes que tener claro es cuál es tu propósito y 100% con eso. Sea lo que sea, al final si es algo que te llena, algo que realmente quieres y que quieres por ti, no no porque los demás, porque te han dicho, por contentar, sino conéctate contigo. Y si eso es lo que tú quieres, yo te recomendaría que a tope con ello, con todo y a crecer. Clarks Onroy dice, felicidades AIFA por desarrollar el poder de la lectura a través del desarrollo de la persona. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Y bueno, Julio, no sé si tú también quieras decir algo más. Ah, el libro de Astro Iván. Ah, vale, ya te entiendo, Sonia. Sí, ya lo he leído. Sí, muy Ah, bueno. es un libro. Ok. Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Es el de Mentalidad Apto, creo que es. Yo no lo he leído, pero vamos. Él es un Tampoco. crack. Así que. Vale, sí, no, principalmente lo que quiero deciros es que es importantísima la lectura, que tenemos que incluirla como un hábito en nuestra vida, que no vale excusas de no tengo tiempo. Si no tengo tiempo, tengo que mirar de dónde se me está yendo el tiempo cada día. Porque somos capaces, yo he echado mis números y leyendo solo media hora diaria, a la velocidad que normalmente leemos,
somos capaces de leer 50 libros al año. ¿Os imagináis el conocimiento que se podría adquirir leyendo 50 libros al año? Eso es una locura. Es, por ejemplo, lo que lee Bill Gates, en algunas veces que lo ha dicho, lee 50 libros al año, es un libro por semana. Wow. Entonces, eso nos cambiaría la vida completamente, nos abriría esos pensamientos. O sea, y sobre todo, leyendo libros podemos leer las mentalidades de las grandes personas de la historia. A través de los libros están el legado de cómo pensaban, de cómo actuaban, de cómo llegaron a ser quienes fueron, a aquel que sea nuestro máximo referente en aquello que nos gusta, históricamente. No tiene por qué ser de hoy, de contemporáneo, sino históricamente. O sea, creo que es una oportunidad enorme que tenemos delante nuestro con los libros. Y yo voy a terminar así. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y seguimos aprendiendo de ellos. Eso es, continuamente tenemos que estar ¿Y aprendiendo, dónde tenemos se que pueden estar conseguir tus libros, Julio? poniendo a prueba nuestra... Mis libros se pueden encontrar, para que no lo sepa, en juliomecerreyes.com. Ahí, juliomecerreyes.com es mi página web. Y si estás fuera de España, en la web también se pueden encontrar, pero también están en Amazon, los 3 libros, para el que le interese. ¿Y los tuyos? Okay, no sé si lo has comentado antes, creo que no. No, bueno, para los que viven en México es a través de mi página web. Mi página web es www.haifagawi.com. No sé si se alcanza a ver bien. Sí. Y para los que viven fuera de México es por Amazon. Igual, vale, y también en mi página web está un correo por si tienen algunas dudas, me pueden escribir. Eso es. Entonces, os animamos a todos a que empecéis a leer, os comprometáis, que sea una de vuestras prioridades, porque ¿qué prioridad vamos a tener más que nosotros mismos, que conocernos a nosotros mismos, que encontrar esas otras posibilidades para cambiar la situación que estamos? O sea, ¿qué prioridad más puede haber? Entonces, antes de empezar con las prioridades de los demás, dediquémonos un ratito a nuestra prioridad. Y en ese ratito metamos la lectura, porque es fundamental. Klaus Roy comenta actualmente la palabra de resiliente. A ver que se me ha movido esto. Se ha puesto en boga por los procesos que como humanidad estamos viviendo. Antes de ahora, en lo personal, desconocía la existencia de la palabra. Bueno, si quieres comentar sobre qué es la resiliencia, por si alguien no lo conoce, igual es un buen punto, aprovechando este comentario. Sí. Muchas gracias por su comentario, gracias Julio. De hecho, yo también antes, para serles sincera, no sabía de esa palabra, pero cuando yo estaba empezando a escribir mi libro, empecé a escucharla y después, como tiene que ver con las situaciones que yo viví, pues resiliencia es más que nada el como ser humano, el reinventarnos una y otra vez, el transformarnos después de haber pasado por situaciones difíciles o momentos difíciles y salir adelante de eso, superarlo y ser fuerte y transformarte y tener una mentalidad de nunca rendirte y de en lugar de pensar, por ejemplo, es más que nada la mentalidad de ¿qué me pasa esto a mí? Es más bien ¿para qué me pasa? Y siempre tratar de ver el desafío y la bendición escondida que hay detrás de cada reto, detrás de cada desafío. Y en mi libro, más que dar explicaciones de qué es ser resiliente, yo lo hago a través de experiencias personales que viví y donde comparto presente esa mentalidad de cómo ser resiliente y lograr salir adelante. No sé si te ayudó mi respuesta. Sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo porque al final es que tenemos que ver que los hoyos van a estar ahí. Yo le llamo hoyos a estas situaciones adversas, van a estar ahí. De nosotros depende que queramos salir de ahí, de nosotros depende que queramos superarlos y que salgamos de la mejor manera posible de ellos. Muchas. Bueno, Clason Roy dice, felicidades Julio y Haifa, a pesar de su juventud, apelar por el desarrollo, aunque sea un sector, apostar por la humanidad. Eso es. Gracias. Estamos en ese camino. Gracias. Seguimos aprendiendo. Gracias por ese aporte. Nosotros estamos aprendiendo. Lo único que estamos es intentando, de alguna manera, ayudar a los demás, intentando exponer nuestras experiencias, intentando mostrar lo que a nosotros nos ha funcionado
y ayudando a los demás, que es lo que realmente nos llena, nos genera nuestro propósito, nos genera ese entusiasmo Así y ese motor para levantarnos cada mañana como auténticas motores, como decía antes Javier. Bueno, gracias. pues vamos a cortar, que además Instagram creo que nos va a cortar en breve por el tiempo que llevamos. Así que ha sido un auténtico placer, Aifa. Espero que hayas estado a gusto. Espero que Igualmente, todos, muchísimas gracias. espero que todos hayamos aprendido, que todos salgamos comprometidos con la lectura. Si lo estáis viendo en diferido, dejadnos comentarios sobre lo que os ha parecido. Y bueno, un enorme placer. No sé si Jefa te quieres despedir. Sí, muchísimas gracias a ti, Julio, por este espacio y a todos los que nos acompañaron hoy y por todos sus comentarios. Ha sido un gran placer y les mando un saludo desde México. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el mundo. Hay gente de todo el mundo por lo que he visto. Así que un abrazo a todos y Un nos abrazo. vemos. Hasta pronto. Chao. Bye.